Este documental cuenta con los siguientes auspicios institucionales. Con la llegada de Cristóbal Colón a la isla La Española, hoy Santo Domingo, y Haití, la conquista de las Antillas desencadenó una disminución demográfica en los aborígenes, debido al conjunto de enfermedades que trajeron los conquistadores, la falta de defensas de los indígenas y la explotación sin medida a que fueron forzados. El pronto agotamiento de yacimientos de oro de aluvión y el flujo continuo de españoles deslumbrados por hacer la América generaron el avance de la colonización hacia otros horizontes. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba, navegando desde Cuba a la captura de esclavos, exploró la costa de Yucatán y descubrió la existencia de la civilización maya. Al año siguiente, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, armó una expedición al mando de Juan de Grijalva, quien prosiguió costeando el Golfo de México, recabando noticias de un gran imperio donde abundaba el oro. El día de San Juan Bautista, el 24 de junio de 1518, echó anclas frente a un arrecife de coral, que según entendió de unos nativos que se acercaron a la playa desierta, pertenecía al gran señor de Culúa, México Tenochtitlan, por lo que dio al islote el nombre de San Juan de Ulúa. En ese mismo arenal inhóspito, siendo Viernes Santo, el 22 de abril de 1519, desembarca Fernando Cortés y es recibido por indios totonacos que llamaban a esa playa Chalchicueyecan. Para liberarse de la jurisdicción de Diego Velázquez, Cortés convence a sus hombres para formalizar un ayuntamiento, el primero en la América septentrional, dándole el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz, que le confiere poderes de justicia, alcalde mayor y capitán. Este es el comienzo de la conquista de México. El 13 de agosto de 1521, después de una ardua resistencia mexica, Fernando Cortés toma México Tenochtitlan. La primera expedición de jesuitas destinados a la Nueva España se embarcó en Sanlúcar de Barrameda, antepuerto de Sevilla, el 13 de junio, y tras 89 días de navegación, arriba al puerto de San Juan de Ulúa el 9 de septiembre de 1572. Eran 8 sacerdotes, 3 escolares y 4 hermanos coadjutores. Como provincial venía el padre Pedro Sánchez. Durante una escala en la ciudad de la Veracruz, hoy la Antigua, celebraba su fiesta titular de la Santa Cruz, motivo por el cual las autoridades instaron al padre Sánchez honrase el púlpito aquel día, 14 de septiembre de 1572, que puede considerarse como el primer sermón jesuita escuchado en tierras mexicanas.
Santa María, Mater Dei. El día 18, a lomo de mula por el Camino Real, se dirigieron a Puebla y de ahí a la Ciudad de México, donde llegaron la noche del 28 de septiembre de 1572, haciendo el último trayecto en chalupas, surcando la laguna de Chalco y la acequia real. Una vez fundado el Colegio Máximo de México en 1572, pasaron algunos jesuitas a residir a Tepotzotlán, a fin de aprender las lenguas otomí, náhuatl y después también mazahua, y continuar la evangelización iniciada por los franciscanos y el clero secular. Parte fundamental de la historia de la Compañía de Jesús en Nueva España y de México está detrás de estos muros. Haremos un recorrido por los distintos espacios de este conjunto, considerado uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura virreinal. El antiguo Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México. Y a la era, y a la era y más a la era, golpe de mar, barquito de vela, dime bien para dónde me llevas, si para España o para otras tierras, o a navegar al mar para afuera. Soy Gaudencio Neri Vargas. Nací en este pueblo de Tepotzotlán. El nombre es el que me impusieron en el bautismo. Aún conservo mi nombre autóctono. Mi nombre autóctono es Tezcacuautli. Quiere decir águila resplandeciente o águila de collar. Tepotzotlán aún conserva su nombre autóctono, que se deriva de la lengua náhuatl. Tepotzotli, que quiere decir joroba, y tlán, que quiere decir junto a o en, o junto al jorobado, uniendo los dos vocablos. Y esto se debe que el asentamiento prehispánico se dio frente a este pequeño macizo montañoso que tenemos al lado poniente del pueblo, y que esos cerros, particularmente uno, tiene la configuración de joroba. Este fue uno de los asentamientos prehispánicos más importantes. Llegaron a tener estos pueblos mucha importancia antes de que se fundara Tenochtitlan, México, capital de lo que es hoy este país, México. Los otomíes fueron los pobladores más antiguos de esta región hasta el establecimiento de la cultura teotihuacana. Tepotzotlán se funda como señorío indígena en 1460. Este señorío duró 103 años. Con la llegada de los españoles se interrumpe la actividad de este pueblo indígena como de sus pueblos sujetos. Aquí se asentaron grupos chichimecas provenientes del norte, pero también gente industriosa que venía del Golfo. Aquí llega Hernán Cortés el 3 de julio de 1520. Pasa por este sitio huyendo de la batida que tuvieron el 30 de junio en la calzada de Tlacopan, hoy Tacuba. Como no fueron bien recibidos, tomaron la ciudad a sangre y fuego
incendiaron las instituciones con que ya contaba Tepoztlán en ese tiempo. No vuelven aquí los españoles, sino hasta el año de 1525, en que llegan los primeros frailes franciscanos y sobre las ruinas de las construcciones prehispánicas comienzan a edificar una humilde ermita de visita. En el año 1547, Tepoztlán se convirtió en cabecera de doctrina franciscana y en 1569 ya estaba secularizada. Se funda la parroquia y precisamente ahí donde hoy se levanta el templo de San Pedro Apóstol, ahí se levantaba la construcción piramidal principal, que era conocida como Micacalco. Son voces en la lengua náhuatl, que quiere decir en la casa de los muertos. Más tarde llegan los jesuitas a Tepoztlán. En 1580 encuentran esta capilla que era atendida por el convento franciscano de Cuautitlán. Establecen una residencia, es lo primero, una residencia para aprender lenguas. El primer colegio fue el de lenguas indígenas para jesuitas. Hubo maestros importantísimos jesuitas, también los hubo de otras órdenes religiosas, que van a hacer una obra enorme de trabajos, diríamos, no quiero llamar civilizatorios porque pienso yo que todos los pueblos tienen una cultura, ¿no? Pero sí, ellos, por ejemplo, se echan a cuestas la cuestión lingüística. Podemos destacar a varios padres maestros, como por ejemplo, el padre Antonio del Rincón, descendiente de los reyes de Texcoco. Era en parte de la familia noble de Texcoco, de donde estaba el rey Nezahualcóyotl, sabio, poeta, etc. Y este padre, Rincón, hizo un primer arte, bueno, ya había habido hechos por franciscanos y por dominicos, artes, se llamaba así a las gramáticas de lenguas indígenas. Y él fue maestro de otro jesuita florentino, Horacio Carochi, o Caroqui, que llegó a México y estuvo, y esto me lleva a hablar del gran colegio de Tepoztlán. Él estuvo en Tepoztlán y allí Carochi aprendió náhuatl y otomí. Es maestro en el colegio de Tepoztlán y elabora otro arte de la lengua mexicana verdaderamente extraordinario. Hay toda una etapa de que los jesuitas atienden a la población como curas de almas y otras que se dedican exclusivamente a lo suyo, al seminario de San Martín. El segundo colegio fue el Seminario de San Martín, nombrado por don Martín Maldonado, cacique del pueblo, dueño de casas y tierras, que donó a los jesuitas a fin de fundar una escuela-internado para niños, hijos de indios principales. Y estos niños, además de la doctrina, van a aprender algunas artes como el castellano, el latín, pero también dicen que la música. Fundan este seminario que debió de haber estado en la parte sur, la parte más antigua, según los arqueólogos, según las exploraciones arqueológicas, es en la parte sur, o sea, el costado donde está la entrada lateral de la iglesia de San Francisco Javier. Esta es la portada lateral del templo de San Francisco Javier en Tepoztlán. Es un barroco absolutamente sobrio que corresponde a la primera construcción del edificio del siglo XVII. El padre Pedro Sánchez, primer provincial de México, se encuentra en una situación inesperada. En realidad no es el náhuatl la lengua comercial de América. El náhuatl se hablaba en los dominios mexicas, pero para el norte cada pueblo tenía un idioma y entonces el náhuatl difícilmente les era útil en la penetración misionera. Era importante aprender por lo pronto el otomí, el mazahua
y se podían aprender las lenguas, entonces se establece el noviciado en Tepozotlán. Más tarde el padre provincial decide trasladar de la Ciudad de México a Tepozotlán el noviciado. El tercer colegio fue la obra más prestigiosa del conjunto, el noviciado de Tepozotlán. Procedentes del Colegio Máximo de México, en 1586 llegan los primeros novicios. Su permanencia fue breve, pues la casa que les habían cedido carecía de comodidades para el estudio, por lo que fueron trasladados al Colegio del Espíritu Santo en Puebla. Sin embargo, se dieron cuenta de las ventajas de Tepozotlán para la formación de novicios, por la tranquilidad del ambiente y lo apacible del paisaje. Es entonces cuando el colegio recibe una grata noticia. Un rico comerciante en plata, don Pedro Ruiz de Ahumada, les dejó en su testamento un legado para la construcción del noviciado, y en 1606 regresan los novicios de Puebla a Tepozotlán. La construcción de este claustro se inició en 1606 para albergar a los primeros residentes del colegio. Al mismo tiempo, se comenzó a levantar la capilla del noviciado, la hospedería y el portal de peregrinos. La antigua entrada al claustro es el portal de acceso al actual Museo Nacional del Virreinato, coronado con el lema Ad Maiorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, en el dintel de la sobria entrada que da ingreso a la portería. Es la entrada principal al edificio. La puerta presenta una mirilla con el monograma IHS, Iesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Pasando la portería y al final de un pasillo se destaca una portada adintelada y policromada con los emblemas marianos del sol y la luna. Este pórtico señala la división entre el claustro de los aljibes y el noviciado, propiamente el área del noviciado. Y el letrero está en la casa de Dios y la puerta del cielo. Capilla del noviciado. A partir de aquí se entra al recinto del noviciado. Se percibe un tono de intimidad y privacidad con su vestíbulo y reja cancel de madera, cuyo remate tiene una inscripción latina. Domine dilexi decorem domus tuae. Señor, he amado el esplendor de tu casa. Y es muy interesante en el sentido iconográfico el marco herreriano, este marco que termina con los pináculos rematados con pomas isabelinas, que es el símbolo del Escorial que trata de poner la Casa de Austria para originar un estilo español. De la decoración con azulejos del vestíbulo han quedado como muestra algunas piezas. En este recibidor se encuentra un lienzo del siglo XVIII, pintado por Miguel Cabrera, que representa a la Sagrada Familia, y un retrato anónimo de San Ignacio de Loyola. Soy Alfonso Alfaro, soy antropólogo. Estamos en la capilla del noviciado de Tepozotlán. Se trataba fundamentalmente de responder a la crisis de la cultura europea respecto del uso de las imágenes. Y la Iglesia da una respuesta vehemente y afirmativa, una respuesta en la cual la Compañía de Jesús tiene un papel muy importante, de los jesuitas en el Concilio de Trento, y sobre todo su práctica pastoral y sobre todo su práctica litúrgica
ayudan a la construcción de un lenguaje, el primer lenguaje universal capaz de articular a todas las culturas, de entrar en comunicación con todas las culturas, desde los niveles más bajos de las pirámides sociales hasta los vértices más elevados. Este proyecto estético surgió de un proyecto espiritual, de la espiritualidad de la Compañía de Jesús, específicamente de la experiencia mística de Ignacio de Loyola, y de una serie de corrientes estéticas que estaban teniendo un enorme vigor en la Europa del Renacimiento. Son imágenes que hablan a los sentidos y a los sentimientos. Hay una profunda complejidad filosófica y teológica detrás de ellas que las fundamenta, que las sustenta. Es decir, estas imágenes tienen esta particularidad. La estructura de la capilla corresponde a una planta rectangular y para dar presencia al retablo se alza el techo, de modo que la parte del presbiterio tiene una profundidad mayor que la nave. Esto produce un retablo verdaderamente monumental para el espacio de la capilla. Y luego es muy interesante la cubierta. La cubierta va a representar los escudos de las órdenes religiosas que participan en la evangelización en México. Los muros están decorados con esculturas estofadas de santos, ángeles y vírgenes. Del lado izquierdo, frente al altar, está la Virgen de los Dolores. Una particularidad de la cultura occidental es esta fuerza extraordinaria. Digamos, en ninguna otra civilización del mundo la figuración plástica ha alcanzado el desarrollo que ha alcanzado en Occidente, y es en buena medida a partir de ese momento que decidió explorar la figura humana como signo principal de expresión de la divinidad. Es decir, si la forma principal como Dios se manifestó a los seres humanos fue a través de un cuerpo, del cuerpo de Jesús, la exploración del cuerpo, la expresión plástica del cuerpo será necesariamente una tarea no solamente del artista, sino de la humanidad. Los seres humanos encontrarán una gran cantidad de claves para entender el funcionamiento de la divinidad a través del conocimiento de la exploración de la figuración plástica. Los ángeles, que aquel parece ser más bien San Gabriel Arcángel, que también con su figura, con su postura, es posible una identificación, no están destinados propiamente al culto en sí. Entonces, si tú ves esta imagen y ves el atributo que lleva la azucena, pues obviamente está haciendo una alusión a San Gabriel en el momento de la Anunciación, pero no es una escultura hecha para rezársele, sino para recordar el momento histórico. Sobre la puerta de acceso está colocado un enorme lienzo, una obra de autor anónimo del siglo XVII que representa la alegoría de los arcángeles y la orden jesuita. En los extremos inferiores se representa a 6 jesuitas. Preside la escena la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Complementan la decoración del presbiterio imágenes de santos jesuitas y 2 portadas de madera tallada y dorada. Una pertenece a la sacristía y la otra sirve de marco al nicho de la escultura orante del benefactor Pedro Ruiz de Ahumada. Es don Pedro Ruiz de Ahumada, descendiente de la familia de Santa Teresa de Ávila, que es uno de los donantes fundamentales de la capilla del noviciado, y por eso se le pone en oración en el presbiterio. En la nave el espacio de honor está dedicado a la Virgen de Guadalupe, porque desde el noviciado se insiste en darle un culto especial a la Virgen de Guadalupe. Si tú sigues de principios del siglo XVII a la coronación pontificia,
está siempre la presencia de jesuitas dirigiendo toda la devoción mariana, encauzándolo hacia la imagen de la Virgen criolla, la Virgen mestiza, que va a ser el fundamento de la nacionalidad mexicana en cuanto al aspecto religioso. Atrio de los Olivos, Parroquia de San Pedro Apóstol, 1618. Es un espacio que ocupa parte central del poblado. La fisonomía ha cambiado a través de los siglos. El perímetro del atrio es de mediana altura con arcos invertidos y pilastras lisas rematadas por florones. Según la Corónica y Historia Religiosa de la provincia de la Compañía de Jesús de México en Nueva España, del padre Andrés Pérez de Rivas, la parroquia de San Pedro fue construida por los jesuitas en 1618 al recibir la propiedad del curato. La huerta tiene una extensión aproximada de 3 hectáreas y limita con la parte posterior de la hoy parroquia de San Pedro y su casa cural, así como con la antigua zona de molinos. Capilla de la Huerta. En la huerta se ubica la pequeña capilla de Montserrat. La capilla aloja un relieve de piedra con restos de policromía, que representa a la Virgen con el niño. Esta devoción, conocida como Virgen de las Nieves o del Popolo, fue introducida en América por los jesuitas para ser venerada en los colegios recién fundados. Patio de los Naranjos. Esta área, dedicada al descanso y esparcimiento de los jóvenes novicios, fue construida a fines del siglo XVII y principios del XVIII. En la fuente del centro del patio se pueden ver la fecha 1708, que posiblemente sea el año de la finalización de los trabajos. Tepozotlán es una iglesia y un convento, colegio, no convento. Los jesuitas no tenían conventos, tenían colegios. Y en ese colegio se conjugan en la arquitectura y en el arte grandes creaciones. El altar barroco maravilloso de Tepoztlán, toda la construcción, se conserva también, que hoy día es la sede del Museo del Virreinato. La fachada es grandiosa. Templo de San Francisco Javier. Cuando San Ignacio gobierna la compañía como primer general y llegan las solicitudes para construir iglesias, colegios, templos, en fin, San Ignacio autorizaba y decía sí, que se haga a nuestro modo. Nuestro modo era que se haga de acuerdo a nuestra costumbre. Era nuestro modo de ser, nuestro modo de construir, nuestro modo de proceder. Como San Ignacio estaba en Italia, esto lo italianizaron y decían el modo nostro. San Ignacio pone diferentes categorías. Cuando se hagan edificios de servicio, hacerlos firmes y bellos dentro de la sobriedad. Dice, a la iglesia, al templo, no hay que negarle recursos, es la casa de Dios y se debe de hacer con lo mejor de nuestros recursos y con lo mejor de nuestro ingenio. Gloria.
El templo de San Francisco Javier vino a sustituir a un antiguo recinto presidido por la Virgen de la Compañía. Y las funciones públicas las dan en esta iglesia de San Javier, que se inaugura en 1682. Diversos arquitectos participaron en la edificación entre 1670 y 1682, pero al parecer fue José Durán el maestro principal. Se construyó en distintos periodos y se debió a la vinculación entre los jesuitas, una familia de arquitectos, los Durán, y una familia de bienhechores, los Medina Picasso. Fue el novicio y más tarde sacerdote don Pedro León de Medina y Picasso, quien recibe de sus padres 350,000 pesos oro para la construcción del templo de San Francisco Javier. Pero el interior del templo no tenía la hermosura que podemos contemplar hoy. Tenía otros retablos más modestos. Retablos del presbiterio. Estos que vemos hoy día fueron construidos 70 años después, en que el rector del colegio, el padre Pedro Reales, a su costa decidió vestir de gala al templo, y para lograrlo contrató a los dos artistas más destacados del momento. En 1753 eligió como director artístico al pintor Miguel Cabrera, encargándole los retablos junto con el escultor Higinio Chávez. El pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, uno de los artistas más importantes de la Nueva España, participó ampliamente en la ornamentación de Tepotzotlán. El ábside de la iglesia se presenta con 3 retablos, de los cuales el central está dedicado a San Francisco Javier. La Inmaculada Concepción, Madre de Dios, la intermediaria en todas las funciones de la iglesia y de la compañía, en la peana el Sagrado Corazón, y el sitio de honor corresponde al patrono del colegio, que es San Francisco Javier. En el retablo del presbiterio correspondiente al lado de la epístola tenemos a San Estanislao de Cosca. Es muy importante porque San Estanislao, santo novicio jesuita que muere a los 16 años, es el patrono de los novicios de la Compañía de Jesús, y este edificio es el noviciado de la Compañía de Jesús. En el retablo del presbiterio del lado del Evangelio tenemos a San Francisco de Borja. San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, fundador de la provincia mexicana, ocupa el sitio de honor, acompañado por San Luis Gonzaga y San Juan Francisco de Regis. Retablos del crucero. El retablo del crucero, que corresponde al lado de la epístola, está dedicado a los fundadores de las órdenes religiosas. Entonces, en el centro, obviamente, aquí sí está San Ignacio de Loyola, padre y fundador de la compañía, acompañado de los santos fundadores de las órdenes religiosas que participaron en México. En los brazos del crucero y la salida de la antesacristía se encuentra el retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe, devoción impulsada por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII. Después del presbiterio, el retablo más importante es el del lado del Evangelio. Entonces, el lado del Evangelio se lo dedican ya los jesuitas a la Virgen de Guadalupe. Vimos que en la capilla del noviciado, el altar principal fuera del presbiterio lo ocupa la Virgen de Guadalupe. Aquí se vuelve a repetir. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, ocupando el sitio de honor, pero es interesante el acompañamiento entre los dos santos patronos de la agricultura y la ganadería, que son San Isidro Labrador y San Juan Fandila. Entonces, si Tepoztlán y la compañía se sostiene de la obra hacendaria,
Entonces la Virgen, que es la protectora y madre de la compañía, va acompañada de los grandes protectores de la economía, del sistema que sostiene la obra jesuítica en México. En este proyecto estético hay dos elementos que son fundamentalmente, específicamente jesuíticos. El primero de ellos era el uso de la perspectiva lineal, y el segundo, el hecho de que la perspectiva lineal, al estar construida con puntos sobre líneas que convergen en un punto de fuga, en un punto central, construyen un espacio orientado. Y esta orientación de las diferentes realidades en torno a unas líneas que convergen está directamente relacionada con el punto esencial de partida del proyecto espiritual de la Compañía de Jesús, que es el principio y fundamento del cual surgen los ejercicios espirituales. Pintura mural. La pintura mural de la bóveda de la iglesia ofrece diversos motivos decorativos, principalmente flores y querubines, además de los frescos en las naves y el coro. Las pinturas que recubren las bóvedas del presbiterio y del crucero son la glorificación de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, que entre otras fueron realizadas por Miguel Cabrera entre 1755 y 1756. Dejando el testimonio de su firma en la bóveda. Las pechinas de la cúpula conservan pintura mural del siglo XVII, que representan 4 de los santos jesuitas: San Luis Gonzaga con la rama de azucenas y un crucifijo, San Estanislao de Kostka con el Niño Jesús, San Francisco de Borja con un cráneo en su mano y San Ignacio de Loyola con el estandarte de la orden. La fachada que orna este templo fue construida años después por el arquitecto don Ildefonso Iniesta Bejarano y Durán. La fachada original del siglo XVII quedó cubierta en el siguiente siglo por la que vemos ahora, que es uno de los ejemplos más sobresalientes de la cantería arquitectónica del barroco mexicano. Se trata de una fachada retablo con 3 calles definidas mediante el uso de estípites. En el portón del templo, en un primer cuerpo, se destacan a San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja.
segundo cuerpo se abre una enorme claraboya, sobre la cual desplanta un nicho con la imagen titular, San Francisco Javier. En el segundo cuerpo está representada la gloria alcanzada por santos de distintas órdenes religiosas. En los nichos vemos a San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, novicios ejemplares de la Compañía de Jesús. En el remate, la Madre de Dios, la gran patrocinadora de la Compañía de Jesús, y como culminación de todo el conjunto, la escultura de San Miguel Arcángel, que protege a la población de Tepotzotlán. Por cerca de 180 años, Tepotzotlán fue el lugar donde se formaron la mayoría de los jesuitas de la antigua provincia mexicana. Escogido por intelectuales para realizar obras literarias o investigaciones, como los casos de Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco de Florencia, Francisco Javier Alegre y otros. Si el arte del que acabo de hablar es un arte que tiene como misión principal hacer sentir la presencia de la divinidad y unir a los seres humanos y mostrar y permitir que cada uno de ellos, con su propio lenguaje, exprese lo que busca, el proyecto ilustrado del siglo XVIII, el arte surgido del proyecto ilustrado, tiene como principal objetivo mostrar no la grandeza de Dios, sino la grandeza del Estado. De sustituir un arte de la pasión por un arte de la razón, el Estado, en el momento en que lanza las tres grandes ofensivas de la última modernización borbónica, que son la lucha contra la diversidad étnica en las lenguas indígenas, es decir, el intento de castellanizar de forma forzada a toda la población de forma acelerada. El segundo es el intento por erradicar ese arte, este arte en el que este arte vehemente. El tercer pilar fundamental de este proyecto disruptivo es la eliminación de la Compañía de Jesús. Y la expulsión de la Compañía de Jesús es necesariamente la conclusión de este proceso. La expulsión, el destierro. En 1767, Carlos III expulsó a los jesuitas de los dominios españoles. La madrugada del 25 de junio, los jesuitas de Tepotzotlán fueron arrestados y remitidos al viejo continente. Un tercio quizá, menos de un tercio tal vez, de la gente de la provincia eran checos, alemanes, polacos, italianos. Había una élite internacional totalmente conectada con la cultura más moderna y con la cultura más sólida desde el punto de vista clásico, pero con las culturas indígenas también. Es decir, esta élite capaz de hacer eso, de vincularse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, es algo que fue roto, desarticulado, desbaratado en una noche. Se les arresta, bueno, y todos son conducidos a Veracruz. Sabemos que en el trayecto algunos mueren, ¿no? Llegan a Veracruz, y de Veracruz Clavijero en varias fragatas, y otros jesuitas van saliendo periódicamente. Recuerde que allí estuvieron hombres como Francisco Javier Clavijero. Los exiliados se fueron a Bolonia con muchos otros jesuitas de diversos orígenes, y allí realizaron una labor importantísima. Y de repente llega a manos de Clavijero un libro escrito por un señor, Corneille de Pau, ¿no? Nacido en Holanda, un filósofo, que hace una publicación que se llama Investigaciones filosóficas sobre los americanos, Recherche philosophique sur les Américains. Y para Corneille de Pau, el continente americano era un continente que recién había emergido de las aguas a comparación de los otros continentes. América era una especie de pantano. El conde de Buffon, el gran naturalista francés, escriben sobre América y los americanos, ¿no? Que se dice Buffon, más serio, un hombre que durante años hace una profundísima investigación sobre la naturaleza en los continentes, sobre los animales, las plantas, bueno, pero sin embargo son pueblos sin historia, por ejemplo, dice Buffon, ¿no? Los pueblos con una historia malograda.
Y pues ya no digamos el juicio que hace Corneille de Pau, incluso el conde de Buffon, sobre el nativo americano, digamos ahora el indígena americano. Buffon llega a decir es un animal de primer rango, ¿no? Corneille de Pau es con una burla tremenda, dice, bueno, es que estos son cobardes, no quieren a sus hijos, así tal cual, ¿no? El gran investigador sobre América. Es decir, es una visión, y fíjate, estamos hablando de la visión ilustrada, ¿no? De algunos representantes de la visión ilustrada, estamos en el siglo XVIII. Ahí ya se decidió Clavijero a responder, a presentar la historia desde su punto de vista, una visión distinta o una historia para Clavijero más apegada a la verdad de lo que se decía. Y el proceso de construcción que entre todos elaboran, al ir sustituyendo el nombre novohispano por mexicano, es un proceso paulatino muy interesante, acaban diciendo, en el fondo, acaban convirtiendo a los ancestros indígenas en los ancestros de la nación toda, por el cual sustituyeron su linaje de sangre por un linaje de suelo. Devolver la dignidad al pasado mexicano, al pasado indígena, presentar a la historia de los aztecas como una historia incluida en la gran marcha de la historia de las civilizaciones, es decir, es integrar a la historia azteca en esta gran marcha y al mismo tiempo es darle su dimensión universal al hombre americano, ¿sí? Al hombre mexicano, es decir, este es el hombre como cualquier hombre universal y como un pueblo del que podemos aprender, ¿sí? Retomar muchas de las cosas para nuestra propia vida. Me parece extraordinariamente valioso el testimonio de estos expulsos, ¿no? Porque son personas que ante el infortunio reaccionan construyendo y sin dejarse milanar por nada, sabiendo que lo que construían iba a tener efecto en 2 o 3 generaciones adelante. El horizonte con el cual trabajaban eran de generaciones adelante y por eso fue fructífera su obra. Por eso cuando el Imperio Español se desbarató, en este territorio específico estaba ya de repuesto un sustituto para aquello que había sido destruido durante su ausencia. Ese repuesto era la ideología de la nación mestiza, etc. Ellos lo construyeron ahí, estaba listo, el momento que el otro se desbarató, ahí estaba. Fueron respetados por humanistas italianos y humanistas europeos. Por ejemplo, Clavijero escribe su Historia Antica del México, obra que se traduce a un montón de lenguas. Allí, el padre Alegre termina su historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España. Realmente estos jesuitas expulsos dieron gran brillo a México. En el caso de Tepozotlán, no es el edificio la herencia de los jesuitas, es el teatro, es la literatura, es la música, lo que nos dejan los jesuitas como herencia. Algunas costumbres, ya que ellos utilizaron las representaciones teatrales para mantener la unidad del pueblo, pero también para conservar, mantener viva la fe que desde un principio en que llegan aquí habían enseñado a los pueblos indígenas. Mujer más preciosa que el fulgido sol, escucha los ecos de aqueste mi canto y enjuga mi llanto de angustia y dolor. El 2 de febrero de 1933 se declara Monumento Nacional. Entre 1960 y 1964, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, restaura el edificio, enriquece sus colecciones con objetos de procedencia y temática variada y lo inaugura como Museo Nacional del Virreinato.
Tepotzotlán es cabecera del municipio de su nombre perteneciente al Estado de México, localizado a 41 kilómetros de la Ciudad de México. El poblado recibió la declaratoria de la Secretaría de Turismo en la categoría de Pueblo Mágico. Desde el 1 de agosto de 2010 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la categoría de Itinerario Cultural Camino de Tierra Adentro. Hoy día la presencia jesuítica destaca mucho en la educación y creo que tienen una posición de respeto y de reconocimiento por la sociedad. Creo yo que la presencia de los jesuitas es un capítulo sin el cual no se puede entender la historia de México. Esto que parece mucho decir es verdad. El antiguo Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México.